Hola familia, un gusto compartir nuevamente con ustedes esta serie de videos de decodificar para sanar. Este es un camino de conciencia, de comprensión. Entendemos que el síntoma o la enfermedad es el maestro, la maestra, que nos viene a contar una historia no sanada que tiene como origen un trauma emocional. Entonces, cada músculo, cada articulación, cada parte del cuerpo, cada manifestación de nuestra realidad nos está contando un conflicto emocional específico que está anclado en nuestro inconsciente, que es el que crea la realidad. El deseo es consciente. La creación de la realidad la pulsa el inconsciente, y ese inconsciente está programado por historias de nuestro árbol genealógico. Ninguno de nosotros nacimos de un repollo. Entonces venimos con una información, una serie de datos codificados que, como dieron resultado vida, va a haber que repetir. Las células marcan un camino de repetición para asegurarse la supervivencia. Y el mandato biológico solo se encarga de que estemos vivos. Y estar vivos no significa ni que seas feliz, ni que estés en paz, ni que tengas una vida abundante. Para el inconsciente biológico, para el cerebro arcaico, el primitivo, estar vivo significa que respires, que comas, que ingieras líquido y sobre todo que preserve la especie. O sea que reproducirse es un mandato biológico. Si alguna de estas situaciones está en conflicto o no sucede, quiere decir que son antibiológicas. Y si son antibiológicas, quiere decir que el recurso antibiológico es un recurso de supervivencia que está activado por historias que a través de traumas no resueltos se tienen que repetir. Bueno, mucho más. Profundicé en más de 125 videos que hay en este canal de YouTube que me encontrás por Sebastián Latroni. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con el síndrome de Cushing o de Cushing, que me lo pidieron a través de las redes sociales. Como todos los temas que trato en este canal son muy extensos y muy profundos, pero siempre acá, a pesar de que la información que comparto es muy valiosa y es muy expansiva, sigue siendo una síntesis. Entonces lo primero que vamos a ver es que al ser un síndrome, está hablando de un conjunto de síntomas o de signos clínicos. Entre varios de esos síntomas vamos a nombrar algunos como obesidad, joroba de búfalo, osteoporosis, hipertensión, fatiga, estrías en la piel y muchos más. Los que están interesados por este video seguramente o estén experimentando el síndrome de Cushing o conocen a personas que tienen este síndrome. Por eso yo ahora voy a ir estrictamente al tema que tiene que ver con qué nos viene a contar la biología a través de la manifestación de este síndrome. Ese síndrome está ligado a un trastorno que tiene que ver con un exceso de secreción de corticosteroides en las glándulas suprarrenales. Por eso tenemos que pensar en conflictos conocidos como el conflicto de dirección. Entonces ya tenés que empezar a pensar, ¿cuál es el conflicto de dirección en mi vida? Quizá a nivel inconsciente te sientas perdido o que perdiste la dirección en la vida. También el muy conocido como conflicto del cordero. El conflicto del cordero tiene que ver con que un cordero
que se aleja del rebaño o se pierde del rebaño corre peligro, porque puede ser cazado por un lobo. Entonces se genera una necrosis en las glándulas suprarrenales para que ese cordero se quede en ese sitio esperando ser encontrado. Por eso tenemos que pensar en historias de hijos abandonados, tenemos que pensar en abandono, tenemos que pensar en haber quedado fuera del camino, tenemos que pensar, por ejemplo, en haber sido desviados del camino, en haber tomado una mala decisión en nuestra vida, en haber apostado, por ejemplo, por el caballo equivocado. Entonces, con este síndrome perdemos la concentración, perdemos la dirección, se genera fatiga. Todo eso hace que nos quedemos detenidos en la vida porque fuimos desorientados, nos sentimos perdidos, fuera del grupo. Estamos en un conflicto por no sentirnos lo suficientemente vigorosos y agresivos para defendernos, para enfrentar la vida. Y está ligado a historias de haber sido echados, rechazados, abandonados. Muchas veces a no tener la capacidad para luchar, ligado a hemorragias. Entonces todo eso es lo que inconscientemente está sucediendo, y a través de esa interpretación que hace la psique, el cerebro manda una orden y a nivel biológico se manifiesta el síndrome de Cushing o de Cushing. Lógicamente, cada una de estas historias son subjetivas y muy puntuales, por eso es tan importante resolverlo esto viniendo a consulta. Hay que pensar a partir de qué momento de tu vida se manifestó el síndrome en vos. ¿Fue después de haber perdido un hijo? ¿Fue después de que papá se casó con otra mujer? ¿Fue después de que mamá murió? ¿Fue antes de haber tomado una decisión de dirección en tu vida que después sentiste que fue la dirección equivocada? ¿Qué edad tenías? ¿Qué hecho histórico de tu vida, de tu edad cronológica, está ligado a la aparición de ese síndrome? Por otro lado, es muy importante, al ser un síndrome, como ya dijimos, tiene un conjunto de síntomas. Entonces hay que ver cuál es el síntoma preponderante en tu experiencia con ese síndrome. Y eso también nos da una pauta de cómo enfocar esa búsqueda a nivel conciencia, a nivel historia no sanada. ¿Fue mamá la que se sintió abandonada, por ejemplo, por papá? Quizá quedó abandonada cuando quedó embarazada de vos, que sos la hija o el hijo de esa madre, que cuando estaba embarazada ese padre se murió o desapareció o la abandonó o se fue de su vida. Fue una abuela la que sintió todo eso, y vos en la descendencia venís a mostrar esa historia de trauma emocional no sanado. Y así se abren unas carpetas enormes y gigantes. Por eso es muy importante cada tema tocarlo puntualmente en consulta en función de la historia particular y personal de cada ser. Como ya verás, se abre una toma de conciencia gigante y todo eso se sana viniendo a consulta, comprendiendo cuál fue la causa básica, recordando esa historia que está en plano inconsciente, que no la recordás, que no la sabés, porque si no, no tendrías ese síntoma, ese síndrome. Recordar, revivir, reparar, sanar. Así de sencillo, así de lógico, así de profundo es este camino de decodificación emocional. No te prives el regalo de tener tu consulta.
que todos los seres sean felices. Gracias, gracias, gracias.